Bueno, el día de hoy aprenderemos cómo realizar un formato de factura. Tenemos aquí en estas hojas de Excel la hoja clientes, producto y vendedores. En la hoja clientes, como teníamos previamente, pues tenemos el listado de los clientes con sus números de cédula, sus apellidos, bueno, su teléfono, dirección, email. En la listado de productos, pues los productos que ofrece, en este caso vamos a hacer una factura para una empresa de lácteos llamada LPG. Entonces ahí está el código del producto, su nombre y el valor unitario. Y en la tercera hoja tenemos el listado de los vendedores de la empresa con su número de identificación y el valor de ventas por mes. Entonces, lo primero que se debe hacer, ya que estas tres hojas que acabé de mencionar son las que van a alimentar como tal este formato de factura, es ir a cada una de las hojas y a cada una de nuestras tablas, de nuestra matriz de datos, vamos a asignarle un nombre. Entonces, vamos a fórmulas en esta parte donde dice nombres definidos y le damos a asignar nombre, definir nombre, y vamos a colocarle un nombre a esa matriz de datos. En este caso pues sería el nombre clientes y se le da a aceptar. De igual manera se debe hacer con la matriz de datos de producto. Entonces asignar nombre, productos, aceptar, y finalmente con la de vendedores y aceptar. Una vez se ha asignado un nombre a este rango, lo que vamos a realizar es empezar pues a hacer el llenado de la factura. Entonces pues aquí simplemente es colocar el número de la factura, por ejemplo lo haría la persona que la vaya a llenar, la fecha. Entonces ahí también es importante ir a inicio y aquí darle el formato a esta celda. Entonces coloquemos la fecha de hoy, sería el 5 del 10 del 2021. Ahí yo le había puesto un formato a esa celda de fecha larga, ahí está. Y pues acá al término se puede colocar pago de contado, es decir, se coloca ahí mismo. Entonces, ahora sí, para colocar, por ejemplo, los datos del cliente, vamos a utilizar la función buscar B. Esta función nos va a permitir que a través del código único del cliente, que en este caso pues es su número de cédula, se puedan llenar los otros datos, ¿sí? Partiendo de la matriz de datos que ya nombramos anteriormente como clientes. Entonces, se procede a utilizar pues la función y entonces colocamos aquí, por ejemplo, el documento del cliente, que es el valor que se tendría en el caso de la persona que fuese a llenar esa factura. Entonces lo podemos copiar de la tabla y lo colocamos simplemente acá, ¿sí? Para poder llenar esta parte de datos del cliente a partir de este documento, que es su código único en la matriz de datos, vamos a colocar la función buscar B, ¿sí? Esta función, ¿qué términos tiene? El primero significa el valor buscado. ¿Cuál sería el valor buscado? Pues su cédula. Entonces seleccionamos la celda, punto y coma, la matriz tabla, que fue la matriz clientes que nombramos previamente, ahí aparece, punto y coma, el indicador de la columna, es decir, en qué columna de esa matriz se encuentra ingresada la información de nombres y apellidos. La matriz iniciaba con cédula, nombre y apellidos. Entonces vamos a iniciar colocando el nombre, que sería la columna número 2. Y finalmente vamos a colocar falso para que haya una coincidencia exacta de lo que queremos colocar allí. Entonces vemos cómo nos trae este número de cliente, que fue el primero que yo tenía acá, con nombre Juan Manuel, y coincide aquí en el campo donde lo trajimos con la función buscar B. Ahora, lo que se requeriría también es, aquí podemos, por ejemplo, para la parte del teléfono, ahorita miramos cómo colocar el nombre y el apellido junto. Para teléfono, dirección e email se haría el mismo procedimiento, entonces igual se utilizaría la función buscar B, el valor buscado igualmente por el código, o sea, la cédula del cliente, en qué tabla, en clientes,
El indicador de columna, entonces apellidos es la tercera, el teléfono creo que era la cuarta columna, si no estoy mal, y falso para que haya una coincidencia exacta. Revisemos lo de las columnas, entonces teléfono sí es 3, 4, 5 y 6. Volvemos, lo mismo sería para dirección, entonces buscar B. El valor buscado sería el código en la matriz clientes. La columna sería entonces la quinta columna y falso para que haya una coincidencia exacta. De hecho se podría arrastrar la fórmula, ahí nos sale un error, pero podemos cambiarle aquí para que el valor buscado sea 8. Ay, no mentira. Ah, sí, y le cambiamos la columna que sería la número 6. Y ahí aparece nuestro... ya aparecen nuestros datos llenados, que coinciden con el número de documento del cliente. Entonces, para que en esta celda, por ejemplo, aparezcan los nombres y los apellidos juntos, vamos a utilizar la función concatenar. Entonces aquí colocamos igual concatenar. Y esta función concatenar lo que nos va a permitir es unir la columna que está en la columna de nombres y en la columna de apellidos para que aparezcan juntos en una misma celda. Entonces dejamos lo que estaba de nombre con la función buscar B. Le damos aquí punto y coma, espacio, y ponemos buscar B nuevamente para que nos encuentre el apellido, ¿sí? Entonces, ¿en qué matriz? Pues en clientes. ¿En qué columna? La número 3 y se coloca falso para que haya una coincidencia exacta. Y cerramos. Entonces, como podemos ver, al concatenar, es decir, unir la función buscar B, que sería para encontrar el nombre, y buscar B para encontrar el apellido, ¿sí? Con concatenar pudimos unir el nombre y el apellido en una misma celda y coincide si vamos aquí y vemos Juan Manuel Ortega Santos y coincide con sus datos. Lo mismo vamos a hacer en el caso de los vendedores. Entonces vamos a la hoja de vendedores y revisamos una de las cédulas de los vendedores. La colocamos acá porque es nuestro dato único de referencia y usando concatenar y la función, y usando concatenar y buscar B, como hicimos con los clientes, podemos llenar también aquí. Entonces, ¿cuál es el valor buscado? Sería este. ¿En qué matriz? En la matriz vendedores. ¿Cuál es el indicador de columna? El 2 para nombres, colocamos falso para que haya una coincidencia exacta. Ahí, bueno, cerraríamos el paréntesis, punto y coma. De coma ponemos nuevamente buscar B para buscar el apellido, el valor buscado que es el documento, en la matriz vendedores, el indicador de la columna que sería el número 3 y falso para que haya una coincidencia exacta. Bueno, creo que algo sucedió ahí. Ah, perdón. Ya, listo. Entonces tenemos el vendedor Andrés Sarmiento López. Vamos a vendedores y efectivamente coincide. Luego lo que debemos llenar es la parte aquí de la factura donde dice nombre del producto, código, cantidad, valor unitario y valor total. Entonces, el nombre del producto, de igual manera, vamos a utilizar la función buscar B para a través del código que tenemos acá en nuestra tabla nos pueda ofrecer el nombre y también el valor de cada producto. Entonces vamos a utilizarla acá. Acá vamos a colocar buscar B. Bueno, primero colocamos un código X acá, por ejemplo, el código del producto código 110.
¿sí? Y vamos a colocar buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? Este. ¿En qué matriz? En la matriz productos, que ya la habíamos guardado. El indicador de la columna sería la número 2, que es la de nombre, y falso para que haya una coincidencia exacta. Y cerramos. Entonces, como podemos ver, coincide aquí el código 110 con el producto queso crema. Y de igual manera podemos arrastrar la fórmula después, pues para que se aplique aquí el campo. Sin embargo, pues nos va a salir un error, por lo que acá no aparece el código, ¿no? Si, digamos, colocáramos el código 111, el 112, el 113, 114, 115, 116, 117, 118 creo, y 119, hasta ahí va, aparecerían los productos. En este caso, para que cuando yo no tenga un código, por ejemplo acá, o el código esté incorrecto, por ejemplo, sea un código que no existe dentro de mi lista, podemos utilizar otra función que se llama la función si.error. Entonces, en esta función, los términos son el valor, pues sería en este caso nuestra fórmula de buscar si, punto y coma, el valor si error. Entonces, el valor si error sería que si me sale un error, o sea, que en lugar de que me salga un error, me salga un mensaje para alertarme, por ejemplo, o un valor de que ese código es incorrecto o que no hay un código ahí en la celda. En ese caso podríamos colocar un mensaje que diga no existe ese código dentro de nuestra lista. Y cerramos. Entonces, por ejemplo, este código 120 que no está dentro de la lista, pues me saldría allí este mensaje de no existe. Bueno, en cuanto a la parte de valor unitario, de igual manera se utiliza la función buscar B para encontrar ese valor unitario a partir del código. Entonces, ¿en qué matriz? En la matriz productos, nuevamente. El indicador sería la columna número 3 y colocamos falso para que haya una coincidencia exacta. Y arrastramos hasta donde tenemos nuestro código. Entonces vemos cómo el 110, el precio unitario, coincide con 6.000 pesos en ese caso. Y cantidad, pues entonces ahí pues la persona que llena la factura podría colocar la cantidad que fuese que se estuviera vendiendo en el momento, ¿sí? Digamos lo que sea. En la parte de valor total podemos ingresar una fórmula y es que el valor total sería el valor unitario por la cantidad de venta, ¿cierto? Y en ese caso pues se arrastraría también la fórmula. Para la parte de subtotal, ¿qué sería subtotal? Subtotal sería igual a la suma, utilizando la función suma, de lo que encontremos acá en nuestra columna de valor total. ¿Sí? En ese caso serían 522.500. Y para el IVA, entonces también podríamos aplicar un IVA del 19%, que sería el subtotal por el 19%. Y eso lo dividimos entre 100 y nos quedaría ese IVA. Y para el total a pagar, pues sería el subtotal más el valor del IVA. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos ahí nuestras fórmulas aplicadas utilizando buscar B. Vamos acá pues colocando cantidades hipotéticas. Llenaríamos así la tabla. ¿Qué otra cosa se podría hacer también? Entonces, por ejemplo, si alguna cédula no coincide o no está dentro de la matriz de los datos, por ejemplo, otra cédula que no está ahí, podríamos aplicar un formato condicional como se encuentra aquí. Entonces, ¿cómo se haría? Se van a seleccionar las celdas en donde aparece el error y se va aquí donde dice formato condicional, le damos nueva regla, le damos a aplicar formato únicamente a las celdas que lo contengan, valor de celda, errores, y buscamos un formato que pueda de pronto alertar algún tipo de relleno. Entonces cambiamos